Bueno, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, gracias a la Universidad Católica por alojar este acto y a la Asociación de Estudiantes por organizarlo. El título de la charla es Fundamentos del naturalismo genérico. Bueno, les voy a pedir disculpas de antemano porque entre el jet lag, lo poco que he dormido y las piscolas que me tomé ayer por la noche, puede que sea cierto lo que pone en esta gorra de que may contain alcohol, o sea, puede contener cierto alcohol lo que voy a contar hoy. ¿Qué es el naturalismo genérico? Les voy a proponer el siguiente ejercicio de filosofía-ficción, que es acercarse a esta expresión como si fuera lo único que nos queda de un filósofo presocrático. Si de repente nos dicen que un tal Pausanias de Cálcidis, lo único que se sabe de él es que tenía un sistema o que construyó algo llamado el naturalismo genérico, solamente con la palabra naturalismo genérico, ¿qué presupondríamos de ese filósofo, ¿no? ¿Qué entenderíamos que habría hecho este Pausanias de Cálcidis si lo único que sabemos de él es este rótulo, naturalismo genérico? Bueno, lo primero que podríamos saber es que naturalismo es unismo. Los sistemas filosóficos comparten con las corrientes políticas y con los movimientos artísticos este carácter ísmico, este hecho de convertirse en algo susceptible de réplica, de reproducción, que puede ser imitado y puede ser parodiado por otros. En Otro para el agua, el libro que publicó la editorial Roneo hace 2 años aquí en Chile y gracias al cual estoy aquí, citaba aquella frase conocida de Ortega y Gasset, según la cual ser de izquierdas y de derechas son 2 de las múltiples formas que tiene el ser humano de ser imbécil. Y en el fondo, los ismos son formas, entre las múltiples que hay, de ser imbécil. En latín, bueno, aquí tengo un clasicista que me acaba de regalar un libro de mitología y de pensamiento en griego. Me va a dar un poco de pudor recurrir a etimologías clásicas, diccionario de conceptos fundamentales de la cultura griega, de César García Álvarez. Muchas gracias por el regalo. Me da un poco de pudor apelar a la etimología, pero lo voy a hacer. Imbécil viene del latín imbaculum, el que no tiene báculo. El imbécil es el que requiere de aparatos, requiere de báculo para moverse. Y en el fondo, todos los que suscriben un ismo, que ya digo que es una de las infinitas formas que tiene el ser humano para ser imbécil, es alguien que necesita de apoyo, necesita de fundamento. Vamos a hablar hoy de los fundamentos del naturalismo genérico, o lo que es lo mismo, las imbecilidades del naturalismo genérico. La fuente de la imbecilidad es ese carácter que tiene el ser humano de apoyo, de sustento, a diferencia del resto de animales que ya nacen con una dotación genética que es que me están escuchando. Si quieren acercarse, vamos a disponernos un poco mejor. Si quieren sentarse por aquí, para que los que están en la puerta puedan acceder, porque veo que en el pasillo ya se está congestionando la cosa. Vale. A ver. Bueno, es que Bueno. Vale, perfecto. Estamos comentando, para los que acabáis de llegar, que el naturalismo genérico es unismo, junto con los movimientos políticos y las corrientes artísticas. También los sistemas filosóficos tienen este carácter replicable, este carácter ísmico, y tomábamos la cita de Ortega de que ser de izquierdas o derechas, socialista o tradicionalista, pues son 2 de las formas que tiene el ser humano de ser imbécil. Entonces acudíamos a la etimología de imbécil, que es el que carece de báculo. Espero no tener que repetir esto eternamente, una especie como de eterno retorno del báculo ausente. Y lo que señalábamos era que el ser humano se caracteriza como especie por necesitar de esos báculos, de esos aparatos, de esos sistemas en los que apoyarse, en los que fundamentarse. La conferencia se titula Fundamentos del naturalismo genérico y se podría titular también
imbecilidades de naturalismo genérico. Bueno, espero que la sala no se llene más, no vaya a suceder algo parecido a lo que ocurría en torno a mayo 68, que era que Gilles Deleuze daba conferencias en las que los alumnos estaban más cerca de los folios que él mismo, y hay algunos vídeos en los que se ve a los estudiantes diciéndole que se ha saltado tal o cual línea, ¿vale? Entonces, esperemos que no suceda eso. La fuente de la imbecilidad consiste en el espíritu de partido, básicamente, la necesidad de tomar partido, de incorporarnos a un equipo, a un grupo. El ser humano, como animal gregario, tiende a articularse en una lógica oposicional de los amigos y los enemigos. Entonces, todo ismo presupone que hay varias alternativas y que se opta partidistamente por una de ellas. Por ese motivo, los ismos principalmente se articulan en campos problemáticos, polémicos, como el del arte, el de la política o el de la filosofía. Los ismos quizás no tienen tanto sentido en un campo donde se presupone una cierta neutralidad o consenso de gentes. En el derecho o en la ciencia, en principio, no debería haber facciones, no debería haber partidos, debería haber una verdad única compartida por todos los que participan de ese campo. En estos campos, ya digo, que son esencialmente polémicos, donde la unidad del campo viene dada por la lucha y no por otra cosa, el partido más singular, más astuto, es el que presupone que no está tomando parte. Así, acuérdense, pues por ejemplo, como los tradicionalistas no se llaman a sí mismos de esa forma porque consideran que la tradición no se opone nada. En el fondo está la tradición y el resto no es una opción política, entonces ellos no son tradicionalistas, ellos son hombres o mujeres tradicionales. O el libre pensador presupone que todos los demás piensan esclavamente, con lo cual no existe un libre pensamismo. El libre pensador se considera a sí mismo el único que realmente está pensando. Entonces esta es la ideología de creerse que uno no tiene ideología, que es la más aviesa y escurridiza de las ideologías, es decir, la naturalización de los conceptos que son artificiales. Presuponer que hay un libre pensamiento frente a un pensamiento esclavo, que hay una forma tradicional de ser frente a formas modernas o posmodernas de ser que habrían trastocado el ser natural del ser humano. ¿Bien? Aquí, como en todas partes, se da el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger, estudiado en psicología, consiste básicamente en que cuanto más tonto eres, más listo te crees. Conforme vas avanzando en la escalera del conocimiento, vas descubriendo tu ignorancia. Bien, entonces la pregunta cuanto más avanzas en el desvelamiento de las ideologías, más te das cuenta de que no puedes escapar a la ideología, de que siempre hay que tomar partido, de que en el fondo todos somos imbéciles, todos necesitamos un báculo sobre el que apoyarnos. En filosofía, por lo tanto, la pregunta que nos podemos plantear es: ¿se requiere esa imbecilidad? ¿Podemos escapar acaso de ser imbéciles en filosofía? ¿O por necesidad necesitamos de ese báculo? ¿Tenemos que tomar partido? La posición que yo aquí estoy asumiendo, insisto, que es una posición partidista, no pretendo que todo el mundo la comparta, y soy consciente de que en filosofía también está ese partido de los que no toman partido, de los que presuponen que su filosofía es la filosofía perennis, la filosofía que siempre se hizo, o mejor aún, una filosofía que va a dejar de ser aspiración al saber para convertirse en saber sustantivo, sea dialéctico, analítico, de cualquier otro tipo. Mi partido, el partido que yo aquí quiero ofrecerles, la mercancía, el báculo que vengo a venderles, es el reconocimiento y la superación de nuestra ignorancia, que la filosofía no consiste en la superación de la imbecilidad, sino en el reconocimiento de la imbecilidad universal, que solo sabemos que no sabemos nada, básicamente. Que, para empezar, no existe la filosofía en singular, sino que la filosofía, como el arte y como la política, se articula siempre bajo la lógica del amigo y el enemigo, bajo la lógica del partido, bajo la lógica de la escuela. Que no hay filosofía sino filosofías. De ahí el absurdo de preguntar qué es lo que dice la filosofía sobre este tema. Pues los materialistas dicen esto, los idealistas aquello, los realistas aquello otro, las feministas, los antifeministas, etc. ¿Bien? Entonces, y la unidad del campo filosófico es una unidad polémica. Es algo que ya vio Kant en la última parte de la crítica de la razón pura, que en el fondo la filosofía se articula como una arena de disputa entre los diversos partidos. Desde Kant en adelante, muchos sistemas filosóficos han pretendido convertirse en el árbitro de ese partido, en el que pondría las reglas del verdadero juego político. Un filósofo muy interesante en ese sentido es el francés François Laruelle, quien con su no filosofía pretendía, insisto, arbitrar las disputas en la arena filosófica. Entonces, este es el punto de partida que aquí quiero exponer. Desde el partido que yo tomo,
no existe algo así como una filosofía espontánea, una filosofía sin báculo. No existe una filosofía que no requiera de unos conceptos polémicos y problemáticos articulados siempre contra otro partido. Es decir, que siempre estamos pensando dentro de un sistema. Que aquellos filósofos que pretenden abordar los problemas directamente, ir a las cosas mismas, sin plantearse previamente la metodología y el partido que están tomando, en el fondo están tomando un partido mucho más avieso. Incluso la antifilosofía es una forma de filosofía. Aquellos que dicen que basta ya de filosofar, dediquémonos a la política o a la ciencia, están presuponiendo una interpretación del mundo. Los que creen que los filósofos no deberían interpretar el mundo, sino cambiarlo, están preinterpretando el mundo como algo susceptible de cambio, para empezar, por medio de la agencia humana. Entonces, como digo, la antifilosofía también es una filosofía, es un sistema filosófico. Normalmente, la mayor parte de la gente que dice que nos dejemos de filosofía para dedicarnos a la ciencia presupone un positivismo científico donde todos los temas se resolverían en el campo científico y lo que no es ciencia sería retórica, sofística u otra cosa despreciable. También existe un nihilismo escéptico que presupone que nada se puede conocer y que por tanto podemos entregarnos a los placeres más bajos, a la piscola eternamente. Y está también un empirismo estetizante que entiende que el arte no requiere de ningún concepto ulterior. Bien, estamos hablando todo el rato de que el naturalismo genérico es un sistema filosófico y que no podemos pensar fuera de un sistema filosófico y que los que pretenden abordar los temas directamente sin articular sistemáticamente lo que están diciendo, en el fondo heredan una concepción previa. En el campo de la filosofía analítica existe esta expresión, la concepción heredada, que es una forma de referirse a el positivismo lógico del Círculo de Viena, que han ido heredando todos los demás filósofos. La reducción de la filosofía a una paperiología, donde uno escribe papers en inglés de 20 páginas para abordar directamente los problemas sin remitirse a la historia de la filosofía o a lo que se ha dicho en las disciplinas científicas y artísticas sobre ese asunto, es gente que hereda una concepción de la filosofía donde esta es una disciplina especializada más, con sus revistas indexadas, sus publicaciones acreditadas y sus sistemas disciplinares. Bien. Entonces, estamos hablando constantemente de los sistemas filosóficos, pero ¿qué es un sistema en general? Vamos a abordar este concepto, esta idea de sistema, que es fundamental para entender desde dónde hablo y por qué, a mi juicio, no existe filosofía autárquica, es decir, no existe una filosofía que pueda dotarse a sí misma de su propio combustible o material de trabajo. Un sistema es un tipo de totalidad. Los sistemas, junto con los agregados o los esquemas, son totalidades, es decir, son todos que tienen partes. Bien, ¿en qué se diferencian los sistemas de los agregados, de los conjuntos, de los esquemas y de las estructuras? Bien, la diferencia entre los agregados o conjuntos, que para mí son sinónimos, y los esquemas y estructuras es muy conocida. Un agregado o conjunto es un todo cuyas partes no tienen relación entre sí. Bien, pues el conjunto de todos los asistentes a este acto, pues a lo mejor tiene algún tipo de coincidencia. A lo mejor resulta que todos medís 1,70, por azar. Todos medís 1,70, ¿vale? En mi mente todos medís 1,70. Os vamos a dar un poquito más, venga, 1,80, ¿no? Todos medís 1,80, ¿no? Entonces, esa coincidencia, eso os convertiría en un agregado que tiene una propiedad en común, pero esa propiedad en común no es la que os unifica. Os unifica aquí el interés por la filosofía, o el gusto por las gorras, o lo que sea, las ganas de trolear, o el tiempo libre, ¿bien? O el no interés en el mundial, lo que sea. Entonces, hay una serie de propiedades que os unifican como sistemas, pero la diferencia fundamental entre sistema, estructura y conjunto: el conjunto es un todo cuyas partes no tienen relación, el esquema es un todo cuyas partes están relacionadas, y el sistema, esto es lo interesante, el sistema es una totalidad cuyas partes son a su vez totalidades. Esto es lo fundamental que quiero que se queden. En todo sistema, algunos hablan del sistema como una suma de mecanismos. Eso es lo mismo que acabamos de decir en lenguaje holótico, es decir, de la relación entre la parte y el todo, se expresa con esa fórmula de que un sistema es un conjunto de mecanismos. Es decir, en todo sistema hay unas partes que a su vez son totalidades que tienen partes. Es decir, hay dos niveles de partes. Hay un nivel inferior y un nivel superior. Bien, vamos a ver un ejemplo de sistema que ustedes conozcan para poder desde él entender cómo funcionan los sistemas filosóficos. El sistema solar. El sistema solar tiene un nivel superior en el que se encuentran el Sol, los planetas, los asteroides y los satélites. ¿Bien? Esas partes del todo que compone el sistema solar también tienen partes. Es decir, dentro de cada planeta pues hay un
está, por ejemplo, el vector de velocidad con el que orbita en torno al astro, está la masa que tiene, está la distancia a la que se encuentra respecto al astro. ¿Bien? Lo característico de los sistemas, esto es fundamental que se queden con ello, es que el principio estructurador opera en el nivel más bajo, pero tan solo resulta observable desde el nivel superior. ¿Bien? Es decir, los planetas tienen relaciones entre sí, no en tanto que se llaman Saturno, Neptuno, Venus, etcétera, sino en tanto que tiene una masa, un vector de velocidad y una distancia respecto al Sol, pero esa relación entre las partes de las partes tan solo se puede ver desde el nivel superior de las primeras partes. Es decir, las leyes de Kepler son observables y aplicables en el nivel de los planetas, no en el nivel donde estamos simplemente con masas, vectores de velocidad y distancia respecto a astros. ¿De acuerdo? Esto es lo fundamental. Los sistemas establecen relaciones entre las partes de las partes, pero los principios que regulan esa sistematicidad tan solo se observan en el nivel superior. Esto es fundamental para entender cuál es la relación que desde este partido que estoy tomando yo, desde este báculo que vengo a ofrecerles, existe entre la filosofía y lo que no es filosofía. ¿Bien? La filosofía es una disciplina necesariamente siempre de segundo nivel, una disciplina que parte de saberes y de prácticas previas. No existe filosofía autárquica, no existe una filosofía que se dé a sí misma su propio combustible y su propio material. Una filosofía reducida a historia y comentario de los clásicos, en el fondo, deja de ser filosofía para convertirse en filología. Lo que se enseña en la carrera de filosofía no es filosofía, sino es sofística, el arte de bien hablar, o filología, el arte de interpretar o de traducir un fragmento de Aristóteles, de Kant, de Heidegger. ¿Bien? La filosofía que queda reducida disciplinarmente a su propio campo pierde combustible, pierde aquello de lo que se alimenta, pierde aquellas partes de las que se nutre. ¿Bien? Entonces, existe un primer nivel que viene dado por los saberes primarios que están en la política, en las ciencias y en las artes, y desde ese primer nivel toda filosofía adquiere su inspiración y su combustible. Bien, incluso los filósofos que han pretendido ser más autárquicos, es decir, que han pretendido ir a las cosas mismas, una filosofía que no requiera de un conocimiento previo, esos son los filósofos que más se han apoyado probablemente en las preconcepciones científicas, artísticas y políticas de su época. El caso más conocido, pues Heidegger, Husserl, cualquiera de estos filósofos, digamos que tenía esa pretensión de cierre categorial de la filosofía. La filosofía no puede estar cerrada, la filosofía es la disciplina de lo indisciplinado. Es necesariamente una disciplina interdisciplinar porque se nutre de lo que sucede en otras disciplinas. Las partes de la filosofía son las artes y las ciencias. Las artes y las ciencias funcionan en el sistema filosófico como el vector de velocidad o la masa o la distancia respecto al Sol en el sistema solar. Bien, la filosofía lo que pretende es establecer una relación no de Heidegger con Kant o con Spinoza, eso es un juego de malabares o es filología, insisto. La relación que pretende establecer la filosofía no es entre las partes que la componen a ella misma, sino entre las partes que están en el mundo dadas como disciplinas científicas, obras de arte, movimientos políticos. ¿Bien? Es el intento de estructurar o de disciplinar lo indisciplinado, o viceversa, de indisciplinar lo disciplinado, lo que caracteriza a la filosofía. Entonces, las partes del sistema filosófico son lo que yo llamaría los teoremas y los poemas. Para mí, en el partido filosófico que yo aquí quiero ofrecerles, la inspiración fundamental es una inspiración científica y literaria, ¿bien? Donde las ciencias y las artes tienen poemas y teoremas. Poemas en el sentido griego del término, como obra hecha creativamente. ¿Bien? Pues una película es un poema en ese sentido. Cualquier producción, incluso técnica o artesanal, es un poema en ese sentido, y los teoremas son las verdades contrastadas, los hechos comprobados de las ciencias. Bien, lo que intenta hacer la filosofía, o lo que intenta hacer al menos esta filosofía que yo aquí vengo a ofrecerles, es establecer una conexión entre ese primer nivel de poemas y teoremas que en un segundo nivel emergen como problemas. O sea, la filosofía lo que hace es lidiar con los problemas que vienen del choque o del encuentro, de la conexión entre los teoremas y los poemas. ¿Bien? En tal teorema científico se habla de la fuerza, y en tal poema se habla de la fuerza. ¿Qué tiene en común la fuerza en Homero y la fuerza en Newton? ¿Vale? La filosofía, digamos, que se plantea esos problemas, que algunos dirán que son irresolubles, que son absurdos, que deberíamos abandonarlos, pero que en el fondo no paran de regresar. Volvemos a lo mismo. La alternativa a la filosofía será una mala filosofía. El que quiera negar la filosofía se tendrá que ver con filosofías degradadas al nivel de ideología o de discurso religioso barato.
¿Bien? Quien no presupone una filosofía tiene que desenvolverse en su día a día una serie de preconcepciones no cuestionadas del mundo, que son esos problemas que emergen objetivamente del choque entre teoremas y problemas, entre teoremas y poemas, perdón. Bien. Entonces la filosofía está en ese campo de lo opinable, de lo discutible y de lo problemático, en ese campo presuntamente indisciplinado que surge del choque entre disciplinas. Vale. Bueno, ¿qué poemas y qué teoremas inspiran al naturalismo genérico? De poemas vamos a hablar, o por lo menos yo voy a hablar muchísimo a lo largo de la semana, me quedo aquí hasta el domingo y como he sido invitado por la Furia de los Libros y voy a tener un montón de actos con mi pareja, que es poeta, pues esta misma tarde, por ejemplo, en el Palacio Pereira, con Javiera Tapia, tendremos una conversación sobre eso, sobre poesía y literatura. Pues vamos a dejarlo a un lado. Además, da también un poco de pudor venir a hablar de poesía a Chile, pues es el Casa el Herrero, cuchara de palo. Además, yo que soy muy mal poeta y que no me han querido publicar en ningún sitio, un poco por pena, una escritora chilena, Paula Ilavaca, propuso publicar una plaquette de poemas. Al final no se terminó publicando, era una plaquette conjunta con Luna Miguel que se iba a titular Consentimiento y al final Sin Sentimiento no se publicó. Puso como excusa que estaban las imprentas colapsadas, pero yo creo que fue un poco de benevolencia darse cuenta de que, en fin, si publicábamos a un poeta tan malo en Chile, el país tendría que disolverse porque no habría perdido todo su tono literario, ¿no? Entonces, sobre poemas vamos a hablar muchísimo, así que hablemos de teoremas. Y ya que estamos en Chile, es inevitable citar a Humberto Maturana. Humberto Maturana es un biólogo chileno que muchos de ustedes conocerán y que articuló en el campo de la biología el concepto de autopoiesis, que luego fue utilizado por una serie de filósofos y sociólogos para explicar cómo funcionan los sistemas sociales, al igual que con los sistemas biológicos. Humberto Maturana tiene una obra, a mi juicio monumental, publicada en el año 97, en 2 volúmenes, que se llama La realidad, y entre interrogantes, objetiva o construida. Y en ese libro, que es un libro maravilloso, lo que hace es exponer cómo la realidad puede ser ambas cosas, cómo no hay por qué pensar que lo construido, por el hecho de ser construido, es menos objetivo. La idea de autopoiesis, explicada así de manera imbécil y sin báculo, es que los propios sistemas sociales, al igual que los sistemas biológicos orgánicos, digamos que se tiran a sí mismos de la coleta como el balón de Munchausen, que se articulan, se construyen y se mantienen, perviven en el ser con una suerte casi de conatus spinozista. Bien. Entonces, este es uno de los teoremas que a mí más me sugiere, que más juego me da para abordar ciertos problemas o ciertas disputas que se dan actualmente, sobre todo en el campo del ecologismo y del feminismo, que son los problemas en torno a conceptos que algunos quieren rechazar y otros quieren reivindicar, como son los conceptos de naturaleza y de género. Entonces, el naturalismo genérico, en el fondo, es un sistema filosófico que intenta problematizar o abordar esos problemas que ya están dados en la realidad sobre los géneros y sobre la naturaleza. Bien, los géneros. Pues, como muchos de ustedes sabrán, hay unos debates eternos que provienen de Aristóteles, Porfirio, y llegan hasta el feminismo contemporáneo, acerca de si los géneros son naturales o culturales, son constructos, abstracciones o elementos sustanciales. Y de hecho muchos de los debates clásicos acerca de la usía, de la sustancia, esencia o entidad, porque esas son las 3 traducciones posibles de usía en griego, se pueden proyectar a los debates del presente. Dicho así muy esquemáticamente, buena parte de los debates sobre el género entre el feminismo radical transexcluyente y el transfeminismo inclusivo se encajan perfectamente en la distinción que establece Aristóteles entre la usía primera y la usía segunda. Digamos que las feministas TERF pueden decir del género lo mismo que San Agustín. Cuando no me lo preguntan, sí que sé lo que es, y cuando me lo preguntan no tengo ni idea de lo que es, ¿no? ¿Qué es el género, no? Pues cuando no me lo preguntan, yo sé distinguir hombre, mujer, no binario, etcétera, pero cuando me lo preguntan, ostras, esto del género, ¿qué coño son los géneros, no? Existen los géneros literarios, son inventos de la industria editorial,
¿existe Papá Noel o no existe Papá Noel? En fin, estos son temas que están en torno a este asunto, ¿no? Entonces, la distinción entre la usía segunda y la usía primera, por recordarla, aunque, en fin, insisto, teniendo a un especialista en cultura griega aquí delante, pues da un poco de pudor, es la distinción entre un individuo inefable, es decir, un sustrato, un hipokeimenon, una sustancia sobre la que se inieren unos atributos, y la usía primera sería ese individuo inefable sobre el que no se puede decir nada, que es el género entendido en la manera TERF del término, es decir, el género debemos superarlo, la mujer no nace sino que se hace, pero al final sí que nace siendo mujer y no puedes cambiar tan rápidamente de género o de sexo, porque esto aquí hay una confusión tremenda, frente a la concepción, digamos, más abstracta del género como una sustancia segunda, como unos atributos que inhieren como predicados de un sujeto y que pueden ser susceptibles de cambio con el tiempo. ¿Bien? Entonces, a este asunto de los géneros, de si son naturales o culturales, de si se pueden superar los géneros literarios o cualquier creación literaria termina por originalidad o por cliché cayendo dentro de un saco genérico, yo creo que es interesante acercarse con la inspiración de Darwin. Darwin, sobre todo, para la filosofía resulta interesante por la revolución lógica que imprime al concepto de género y especie. Los géneros y las especies, en Aristóteles, Porfirio, Plotino, son categorías que pretenden comprender el mundo de manera abstracta, y en Darwin los géneros dejan de entenderse como conjuntos dados en el mismo espacio y tiempo que tienen propiedades en común y diferencias específicas para entenderse como, por así decir, filiaciones, herencias que van generando que no se caracterizan por ciertos rasgos comunes, sino por el mero hecho de heredarse, de provenir unos de los otros. Cualquiera diría, de una manera tradicional, a la manera de Linneo, que el delfín y la merluza son especies próximas. Si uno parte de una concepción porfiriana de los géneros, donde los géneros se definen por una nota común y una diferencia específica, el delfín y la sardina se parecen muchísimo. Pero si uno los estudia filogenéticamente, históricamente, se da cuenta de que uno viene de ser mamífero. Bueno, el delfín además pasó bastantes miles de años siendo mamífero terrestre para luego volver al mar, mientras que la sardina nunca salió del mar. ¿Bien? Entonces, este es el concepto, esta es la idea fundamental, esta es la revolución darwiniana de la lógica o del concepto de género. Los géneros no se definen en un mismo espacio-tiempo por notas comunes y diferencias específicas, sino que se definen históricamente, genealógicamente, genéticamente, por de dónde vienen y a dónde van, ¿vale? Por su capacidad reproductiva en un futuro. Entonces, el concepto de género, o la idea de género filosófica que yo manejo, es que la idea de género es una idea abstracta para comprender aquellas cosas que han sido construidas y, a pesar de ser construidas, tienden a reificarse, a naturalizarse, a pervivir en el ser. ¿Bien? Los géneros son realidades producidas, construidas en el sentido autopoéticas, en el sentido de Maturana, que perviven en el ser con una serie de rasgos específicos o genéricos. ¿Bien? Había una época en la que no existía la novela tal y como la entendemos actualmente, eso se reifica, se construye en una época, y a partir de entonces hay unas notas comunes del género policíaco, del género negro, del género de ciencia ficción, lo que ustedes quieran. Bien. Como ven, ya cuando abordando el concepto de género, ya estamos tocando con el otro concepto fundamental de naturalismo genérico. La relación entre los dos términos es una relación muy estrecha, porque uno de ellos te lleva al otro, que es el concepto de lo natural. Los géneros, hemos partido esa pregunta, son culturales o naturales, presuponiendo que lo natural es inmodificable, cuando lo cultural presuntamente debería ser el puro devenir. Lo que nos enseña justamente Darwin es lo contrario, es decir, que también existe una historia natural entendida como un cambio, como un devenir, como una construcción genealógica temporal de lo que damos por hecho, lo que damos como natural. Bien, pues en relación a la naturaleza, a mí me ha interesado mucho los debates sobre, en fin, esto de los químicos artificiales en la comida, como si hubiera químicos que no estuvieran en la tabla de los elementos. Hay que preservar los bosques naturales, cuando en ciertas zonas en España todos los bosques son artificiales. Quiero decir, en ciertas regiones del Alto Pirineo
todo aquello fue quemado por Escipión, el africano, en busca de metales, ¿no? Y malditos romanos, ¿no? Que nos devuelvan lo que nos robaron. Entonces, sí, efectivamente. Entonces, ¿cómo vamos a abordar el concepto de naturaleza, ¿no? Vamos a entender la naturaleza en un sentido casi pre-darwiniano como algo totalmente dado, inmodificable, o vamos a estar a la altura de precisamente los teoremas científicos, incluido el de Maturana, que entiende la naturaleza como un proceso autopoético de construcción, creación y mantenimiento. Bien. El naturalismo genérico entiende que los géneros, estos géneros, son generados por una naturaleza que llamaría Spinoza naturante, un orden previo, casi un orden previo al orden, que sería casi un caos, del que surge todo. Aquí debería hacer un pequeño paréntesis más biográfico de explicarles por qué yo terminé, después de estar dudando entre el realismo y el materialismo durante mucho tiempo, desembocando en esta categoría, en este báculo del naturalismo. Los que me conozcan o me hayan seguido, pues sabrán que yo hice la tesis doctoral sobre el realismo postcontinental, que es una corriente filosófica contemporánea, una serie de filósofos que quieren ir más allá de la cárcel del lenguaje del posmodernismo, que, en fin, quieren estar a la altura de la existencia del mundo externo y de la posibilidad de su conocimiento a través de las ciencias o de las artes, en fin, que ustedes existen y no son simplemente un constructo lingüístico o una alucinación mía. Este realismo, el principal problema que yo le vi, básicamente, es que no tiene la suficiente, no arriesga lo bastante. Es decir, es un báculo o es un partido filosófico que en el fondo está dando respuestas de sentido común a los problemas filosóficos, no está apostando, no está realmente combatiendo con las armas legítimas, porque no es un verdadero partido, es un pseudo partido. El realismo filosófico se define por tres afirmaciones: 1, algo existe; 2, ese algo puede ser conocido; y 3, ese algo que existe y que puede ser conocido, no obstante es independiente de nosotros. Son las tres notas características del realismo. Si uno piensa que algo no existe, ya no será realista, sino nominalista o nihilista. Si piensa que eso existe pero no puede ser conocido, será un escéptico. Y si piensa que eso puede ser conocido y que existe, pero que es construido por nosotros, entonces se caerá dentro del constructivismo, idealismo o posmodernismo, ¿de acuerdo? El realismo como corriente filosófica se opone al nominalismo / nihilismo, al escepticismo y al constructivismo o idealismo, ¿bien? Afirmando que la realidad existe, puede ser conocida y no obstante, puede ser conocida por nosotros y no obstante es independiente de nosotros. Evidentemente los conceptos fundamentales sobre los que se debate es qué significa nosotros, qué es realidad, qué significa conocer, etcétera. ¿Bien? Entonces, la conclusión a la que yo llegué básicamente, después de estudiar a estos realistas y hacer toda la historia del realismo en el medievo y en la época moderna, con los debates acerca de la existencia del mundo externo y el conocimiento de los conceptos universales, es que no se puede ser realista respecto de todas las cosas. Uno debe ser ficcionalista, nihilista, idealista o escéptico respecto de algo. O sea, habrá algo que no exista, o que existiendo no pueda ser conocido, o que existiendo y pudiendo ser conocido sea construido por nosotros. ¿Bien? No se puede ser, de hecho muchos de estos realistas pues terminan siendo idealistas en el campo del arte, o terminan siempre cayendo en alguno de los opuestos. El realismo como tal no es una facción, no es un partido. ¿Bien? ¿Qué pasa con el materialismo? El materialismo, que a mí me interesó muchísimo, y sobre todo el materialismo filosófico de Gustavo Bueno y otros materialismos, pues por supuesto el materialismo dialéctico de Marx, tiene el defecto, a mi juicio, de que los problemas que aborda son problemas que carecen de... que han tenido una presencia histórica tremenda, pero que no tienen tanta operatividad en el presente. O sea, me parece que el debate sobre la materia es un debate eterno en el que al final estamos casi en definiciones, en disputas semánticas sobre si la materia va a ser los cuerpos, las partes, extrapartes, en fin, hay unos debates ahí respecto a la materia que donde la toma de partido muchas veces es puramente nominal. Mientras que en el debate sobre el naturalismo, yo creo que sí que hay una verdadera disputa acerca de lo que se entiende por natural como contrapuesto a lo artificial o cultural. Los que hayan estudiado filosofía sabrán que por naturalismo científico se entiende la creencia según la cual todo conocimiento es un conocimiento reductible a las ciencias naturales, que son a su vez las que definen la naturaleza.
el principal problema es ese naturalismo científico, que es una forma de filosofía antifilosófica, o sea, que entiende que la filosofía debería reducirse a física, química, biología, sociología y lo que vaya viniendo. Este naturalismo incurre en una definición circular de la naturaleza. La filosofía debería dedicarse a estudiar la naturaleza, y esa naturaleza viene definida por las ciencias naturales, que son las que van a definir, comprender, digamos, construir el concepto de lo natural. ¿Cómo entender entonces, cómo llegar a una definición de naturaleza que no caiga en esa circularidad viciosa y que no obstante nos permita comprender la contingencia de lo creado y no obstante su pervivencia en el tiempo? A mí el concepto de naturaleza que más me interesa es el que viene de Aristóteles, atraviesa la filosofía, llega hasta Spinoza y más adelante está también en Schelling, donde la naturaleza no es lo dado sino lo que da. Es la physis, es aquello de lo que surge, de lo que emerge cada cosa. Es el principio dinámico que permite el cambio, básicamente. Digamos que la naturaleza es el tiempo. La naturaleza es el necesario cambio contingente de las cosas. Entonces, el naturalismo genérico, digamos que son dos términos muy próximos pero un poco antagónicos, lo que quiere es comprender al mismo tiempo cómo existen géneros que tienden a pervivir en el ser, que aun siendo constructos, tienen pretensiones de objetividad a través del tiempo, y no obstante hay una fuerza natural de la que emergen esos géneros que no es controlable, no es sistemática, es, digamos, el principio asistemático dentro del sistema, ¿no? Es el principio, digamos, escéptico, que incluso no puede ser conocida. Es como, el futuro es lo otro, es, digamos, ese margen de ignorancia, de desconocimiento, ese carácter imbécil que tenemos los seres humanos. Vale. Y ya cerrando, evidentemente esto es la parte, o sea, lo que les he expuesto, digamos que son los rudimentos del sistema, es decir, lo más abstracto, lo que se da en el nivel más superficial. Pero esto no tiene ningún fundamento si no penetra y no se inspira y se modifica con los conocimientos positivos en biología, en física, en química, en artes, en lo que sea. Bien, esto es un trabajo de toda una vida, incluso un trabajo que no tiene por qué ser mío. Es decir, si yo lo regalo, es decir, yo el naturalismo genérico vengo a regalarlo, no vengo ni a venderlo. Es decir, si quieren ustedes el naturalismo genérico, yo se lo entrego y ya me dedico yo a escribir poemas, a perfeccionar mi poesía para estar al nivel de dignidad como para ser publicado en Chile, ¿vale? Yo preferiría ser un poeta, incluso un poeta chileno, si me quieren aceptar como tal, a ser un filósofo español. Lo prefiero muchísimo. Bien. Entonces, una primera aproximación a estos campos disciplinares, a este nivel inferior que va a dar la materia, el combustible del sistema, son estos cuatro conceptos, estos cuatro términos que he elegido a partir de la raíz de lo genérico y que permiten aproximarme a campos clásicos de la filosofía, ¿no? La filosofía, pues tradicionalmente tienes como esta división, ¿no?, entre teoría, praxis y poiesis, ¿no? La parte más epistemológica, la que tiene que ver con el conocimiento, las ciencias, el lenguaje, normalmente copada por los filósofos analíticos, la parte de la filosofía práctica, pues la política, la ética, y la parte que tiene que ver con la contemplación, la creación, la estética. ¿Bien? Pues bien, en estos cuatro campos, en estos cuatro o tres campos, los conceptos que yo propongo son los de generalización, para la epistemología o teoría de la ciencia, la generosidad para el campo estrictamente ético, el concepto de generación como un concepto político fundamental y la genialidad como concepto estético. Voy a ir muy breve, porque esto además ya lo he expuesto en otras ocasiones, y también lo anterior. Bueno, la diferencia entre el sofista y el filósofo es que el filósofo dice siempre lo mismo en las mismas circunstancias. Entonces es inevitable que aquí también me esté yo repitiendo. A lo que voy. La generalización en ciencia tiene que ver con la capacidad de la ciencia de replicar sus conocimientos y construir a partir de ellos realidades tecnológicas. Hay una disputa terminológica sobre cómo referirse a la filosofía y la ciencia, si debería llamarse gnoseología o epistemología. Son dos términos que provienen del griego, gnosko y episteme, significan aproximadamente lo mismo. Yo prefiero llamar epistemología a la teoría de la ciencia, más que nada porque gnosko está emparentado terminológicamente con gnosis. La gnosis es un conocimiento, bueno, los gnósticos pretendían tener un conocimiento no mediado con lo divino, una inspiración casi mística,
Y esa es la característica específica y propia del conocimiento ordinario. O sea, ustedes tienen un conocimiento ahora mismo que no es científico, sino ordinario de mí mismo. Están oyéndome, me están viendo, y luego vendrán, incluso me podrán tocar y oler y degustar, ¿vale? Sí, no lo recomiendo, pero eso es el tipo de conocimiento ordinario que tenemos a través de los 5 sentidos, más los externos, más los internos, la memoria, la imaginación, el sentido común, etcétera. ¿Bien? Ese tipo de conocimiento no es el mismo que el conocimiento científico. O sea, el conocimiento científico se estructura o tiene como mediación esos sentidos externos e internos, pero construye realidades que están dadas a incluso una escala imperceptible para los sentidos. ¿Bien? Ustedes no, ¿dónde está el cambio climático que yo lo vea? ¿No? ¿Dónde están los quarks que yo los vea? ¿Dónde están los quarks que yo los toque o los deguste? ¿Bien? Entonces, hay una diferencia fundamental y el error del empirismo, a mi juicio, la crítica que se puede hacer al empirismo es que reduce la epistemología en osiología, que piensa que el científico es simplemente alguien con mejores ojos, con mejor tacto, que está más afinado, que está más abierto de mente. Lo que no entiende es que la ciencia tiene un carácter disciplinar, institucional, que la ciencia tiene un carácter técnico y que las ciencias no surgen de una mejor visión del mundo, de una mejor reflexión acerca del mundo, sino de realidades tecnológicas previas. Cuando existen determinadas tecnologías de compresión, de combustión, de medición, surgen concomitantemente ciertos teoremas. Los teoremas, digamos que la ciencia es la hija de la técnica, no viceversa. Entonces, la ciencia no solamente conoce el mundo, sino que construye aquellas realidades que pretende descubrir y crea, a su vez, a partir de ellas se construyen realidades tecnológicas nuevas. O sea, aquí ustedes me están viendo en gigante, aunque veo que hay gente que duda entre si mirar al Ernesto Castro real, que es ese de ahí, o al holograma que está aquí. Entonces, ustedes quédense con ese es el bueno, ese es el actualizado, ese es el Entonces, por ahí iría el concepto de generalización en ciencia, o tal y como yo propongo, digamos, esto es un sistema que está en construcción y que ya debería bajar a ciencias concretas a ver cómo funciona cada una de ellas. Lo que le interesa sobre todo es ese proceso por medio del cual ciertos teoremas científicos que empiezan siendo específicos o concretos o marginales, terminan generalizándose y convirtiéndose en un nodo de otros teoremas, otras realidades tecnológicas, artísticas y científicas posteriores. Los otros 3 conceptos, ya digo, que son generosidad, genialidad y generación. Vamos a abordar conjuntamente el de generosidad y el de generación porque tienen bastante relación. Hay algunos filósofos que no distinguen entre la parte, digamos, individual de la filosofía práctica y la parte colectiva. Yo creo que en general casi todos los filósofos modernos, a partir de Maquiavelo, entienden que en política es válido lo que en ética está censurado. Es decir, que existe una ética de la convicción y una ética de la responsabilidad, por hablar en términos de Max Weber, en el fondo que lo que está penado en la conducta individual es ley en la conducta estatal. San Agustín, de una manera célebre, dijo que no existe ninguna diferencia entre un rey sin justicia y una banda de ladrones. Un rey que no es justo, un rey que no supedita su política a un principio ético o incluso, digamos, teológico superior, es indistinguible de una banda de ladrones. Incluso la banda de ladrones, para poder coordinarse, para robar, tiene que tener una serie de principios éticos que no aplica en su conducta externa. La ética tiene que ver con muchas cosas. Vamos a ver de qué va la cosa, ¿no? Entonces, en el campo ético hay muchos bandos y facciones, pero abreviando mucho, digamos que las 3 facciones fundamentales son la deontología, el consecuencialismo y la teoría de las virtudes, ¿no? Que son 3 formas de abordar la conducta humana, o bien según los principios, la deontología, que presupone, a la manera kantiana, que no hay nada que se pueda decir bueno per se en el mundo salvo una buena intención. Lo que sabemos evidentemente es que de buenas intenciones está labrado el infierno. Bien, léanse, si no, el que inspiró esa creencia en Kant, que era Rousseau. Las confesiones de Rousseau cuenta cómo, con buenísima intención, pues estuvo yendo a prostíbulos a acostarse con niñas de 12 años, cosas de este estilo. Las confesiones, aparte de dejar sus 8 hijos en un orfanato, 1000 cosas, 1000 batallas y pensar que todo el mundo conspiraba contra él, que era un hombre puro y divino. Llega a decir en la última frase de las confesiones que quien quiera que después de haber leído su vida piense que es un hombre malvado, debería ir a la horca. Debería ir a la horca. Es una frase buenísima. Esa es la última frase. Abran el libro por el final. Van a ver cómo no miento. Y el que piense que miento, irá a la horca.
Bueno, entonces, tengo poco tiempo, ustedes ya me han oído, saben quién soy y ya todo está dicho. ¿Qué ficción es esta, no? Quitémonos la máscara. Entonces, en fin, sin más, la apuesta es por la generosidad como una virtud productiva, en la teoría ética de las virtudes, que analiza no los principios ni las consecuencias, sino las virtudes, es decir, las disposiciones individuales y colectivas para actuar de una forma u otra. Ahí, en esa teoría clásica, hay 4 virtudes cardinales: valentía, prudencia, justicia y tolerancia, o templanza, que yo prefiero traducir como tolerancia, que son virtudes opuestas. O sea, el que es valiente no es prudente, el que es justo no es tolerante. Fiat justitia pereat mundus, hágase la justicia y perezca el mundo. El justo, por definición, no es tolerante respecto a los injustos. La paradoja de la tolerancia tiene mucho que ver con eso. Entonces, a lo que vamos. Frente a estas 4 virtudes, que son virtudes estáticas, que tienen como objetivo en última instancia dar a cada quien lo suyo, la virtud de la generosidad es una virtud dinámica que amplía o el quiénes o los suyos. Es decir, amplía el número o la categoría de los sujetos susceptibles de distribución y los objetos de distribución. La generosidad ha sido la virtud dinámica que ha ido expandiendo lo que algunos llaman los círculos de empatía, que es que nosotros ahora nos planteemos problemas éticos respecto al consumo de cárnico, a la explotación animal, cosa que no era así previamente. Pero esos derechos animales no preexisten, no están ahí puestos desde siempre y han sido violados desde el Paleolítico, sino que son un constructo como todo. Es un constructo, pero el hecho de que sea un constructo no lo invalida, no lo convierte en menos objetivo. Es una generosidad que va ampliando el círculo de la empatía y que va haciendo que determinados sujetos u objetos que antes no eran susceptibles de distribución empiezan a ser parte del debate. Bien. Entonces, esto tiene que ver con la ética, es decir, con la conducta individual, que puede agregarse a veces en la moral colectiva, pero la política tiene que ver con otra cosa. La política tiene que ver con el amigo y el enemigo, el choque de fuerzas, la correlación de debilidades o de fuerzas. Y ahí el concepto que a mí más me interesa es el de generación. Para mí el concepto primitivo político no es el de clase, no es el de género, no es el de nación, sino que todas estas realidades sociales presuponen algo previo, que es que los seres humanos son finitos, para empezar, a la manera heideggeriana, nacen en una determinada tradición de la que deben apropiarse creativamente y están condenados a morir individualmente. Y además, al no tener periodos de reproducción estacionales, los seres humanos nacen en un continuum, no nacen siempre en el mismo mes, sino que están distribuidos temporalmente su nacimiento, lo cual obliga socialmente a construir determinados esquemas temporales que establezcan cortes arbitrarios. Y así el que nace el 31 de diciembre va a un curso distinto al que nace el 1 de enero. Y esto crea luego unos condicionamientos sociales increíbles. Un canadiense estudió cómo en la primera liga del hockey canadiense todos los jugadores nacieron en los primeros 3 meses del año. Eso se debía a la ventaja que suponía el meterlos en el mismo saco que los que habían nacido 6 o 7 meses después, lo cual con 6, 7 años, que es cuando empiezan a reclutarse los jugadores para empezar a disputar en los torneos infantiles, crea una diferencia fundamental. Digamos que el hockey es un juego que tiene una doble característica. Primero, que es muy difícil de acceder a él, porque nadie tiene una pista de hielo en su patio de atrás. Y, en segundo lugar, en las edades más infantiles se juega mucho con la fuerza. Porque estoy hablando ahora mismo en diciembre, en verano, o sea, es como todo como muy loco. Es diciembre, pero es verano, yo estoy hablando de hockey sobre hielo aquí en Chile, en fin, sin más. El concepto fundamental político que yo quiero aquí reivindicar es el de generación. La generación es la forma en la que el ser humano pone cortes discretos a lo continuo, que es que los seres humanos nacen están distribuidos temporalmente, acceden a la conciencia o a la madurez de una manera diferenciada, pero no obstante hay que marcar cortes. Y así, de una manera arbitraria, el que tiene 17 años cuando son las elecciones no vota, y el que a lo mejor solamente le saca un mes sí que está votando. ¿Bien? Entonces, son esos cortes los que te obligan a jubilarte con 70 años, a empezar a votar con tal edad, a empezar a conducir con tal edad. Esos son criterios fundamentales que impiden la existencia de una sociedad cerrada o utópica. ¿Bien? O sea, lo que impide que podamos resolver todos nuestros problemas y vivir eternamente en un placer cornucópico
es, aparte de que hay escasez de recursos, que las generaciones futuras pueden estar interesadas en cosas que a nosotros no nos interesa nada. ¿Bien? Entonces, de hecho, Platón, cuando propone su idea de una república ideal, sostiene que lo fundamental es controlar eugenésicamente la reproducción para evitar que las generaciones futuras, por el año de nacimiento, por el signo astrológico en el que nacen, etcétera, pues salgan Escorpio y jodan todo el sistema. Bien, entonces él los quería libras a todos. Hay una página donde dice Platón que todos deben nacer en octubre, efectivamente. Entonces, por debajo, insisto, de los conceptos de clase, de género y de nación, está esta necesaria reproducción de la sociedad. Es decir, una sociedad que no genera, que no va regenerándose, es una sociedad que se conduce simplemente a la muerte, a la extinción. ¿Bien? Las primeras facciones, la primera facción antes de nada es la facción del conflicto entre el padre, el hijo y el abuelo, o entre la madre, la abuela y la hija. ¿Bien? Vamos a la genialidad. Cerramos con como además estamos en un instituto que se dedica sobre todo a temas de estética, por lo visto, aquí hay como mucha gente de estética, ¿no? Bueno, pero creo que sí. Entonces, creo que es importante, el concepto de genialidad es un concepto para mí fundamental, que muy denostado, como todos los que he venido enumerando o mencionando, pero es un concepto central para entender efectivamente la contingencia de los géneros artísticos. Como en las artes, no existen los géneros hasta que no hay una obra genial que vuelve necesario lo que hasta entonces era contingente. Y yo creo que con esto podemos ya terminar. Siento terminar tan abruptamente, no tener un final feliz que arranca aplausos, pero estos eran los fundamentos, estos son mis fundamentos. Si no les gustan, tengo otros. ¿Preguntas? O sea, se podría decir que tu sistema de algo semejante la parte de la generación, al vitalismo. O sea, el de la invitada, como que al principio del siglo XX fue como muy popular, pero que fue como rechazado por la visión más como mecánica de la biología. Sí. Sería como darle como una vuelta más a esa visión de como el orgánico, más como un mecanismo, sino como algo que tiene, no un alma, pero algo como, no sé cómo se llama, no vital, de esencia vital. Sí. Sí. Si os parece, hacemos como rondas de preguntas, dado que sois muchos, supongo que habrá muchas palabras. Yo voy respondiendo uno por uno, pero ¿alguien más quiere intervenir o hacer una intervención? Sí. Sí, me gustaría preguntar, porque según tu fundamento, de algún modo podemos penetrar en la realidad, pero y buscar de algún modo el fundamento de esto. Sin embargo, mencionas que la filosofía, claro, y yo creo que casi todos tenemos de acuerdo acá, una disciplina en segundo orden en tanto que es recursiva. Sin embargo, ¿cómo podemos dar una respuesta última a tal problema si podemos caer constantemente en una recursividad? Ya. Había... ¿Sí? El resto, lo primero quiero celebrar que te atrevas a proponer un sistema cuando la filosofía en lengua española prácticamente lo define. Y ahí quisiera, digamos, preguntar sobre todo el punto de partida de tu sistema, que tiene que ver con cierta forma batizar. Y si es inevitable esa especie de subjetivismo teórico que lo soporta, de hacer partidos. No con la parte ya, como bien comentas, de los que no tienen partido, etc. Pero que el partisanismo me parece, y perdón, quizá el desarrollo latinoamericano, muy castizo, muy español, y por momentos casi escolástico. Entonces es como si fusionáramos a Gustavo Bueno, José Luis Villacañas y claro. ¿Me explico? Esa es como mi pregunta, vista, claro, desde el sur, porque quizás me gusta mucho que rescates finalmente las 4 Gs, generación, entonces me gusta mucho que sean incluso conceptos que están en desuso, sobre todo de generación, pero son también bien españoles. Claro, sí. Pertenecen a esa tradición. Sí. Incluso ahí se impone la generalidad de esta generación Ortega, etc. Podríamos charlar de eso,
Pero no sería que quizá el propio sistema, como parte siempre de una tradición, es también un efecto de un momento muy creativo y por primera vez, creo yo, original de la filosofía que recibe y piensa en lengua española. Por ejemplo, de la pregunta. No, está muy bien, está muy bien. Sí, y además me permite conectar con la primera pregunta sobre el vitalismo, porque donde más pegó el vitalismo fue en el ámbito de lengua hispana. Bergson y Nietzsche, interpretados como vitalistas, y además como vitalistas con un cierto diálogo con el darwinismo, tuvieron una influencia sobre todo aquí. Y en general en el sur de Europa y en Hispanoamérica. También Spencer, por ejemplo. Cuando Spencer muere, el Parlamento italiano decreta 3 días de luto. 3 días en los que no va a haber sesiones por la muerte de un filósofo, ¿no? Esto es algo totalmente insólito. Y Spencer era uno de los principales filósofos de la Inglaterra victoriana que había intentado aplicar los principios evolutivos de Darwin a la filosofía, a la comprensión de la realidad. Entonces, sí, efectivamente, es inevitable, siempre se piensa desde algún sitio, y yo no pretendo ofrecer una filosofía desvinculada de la tradición hispana, sino al contrario, no orgullosamente defensora de lo mío o de lo nuestro por ser nuestro, sino que intenta recoger o recuperar aquellos conceptos que más interés tienen de esa tradición. Y uno de los conceptos más importantes es el de vida. José Luis Villacañas, justamente, que va a publicar dentro de nada un libro de 1000 y pico páginas sobre Ortega, sostiene ya desde hace unos años que el concepto fundamental de la tradición hispana es el concepto de vida, y que hay un cierto naturalismo, un cierto vitalismo que viene casi desde la vida de Santa Teresa de Jesús, ¿bien? Y desde los textos que tienen un componente biográfico y autobiográfico, y que el género del ensayismo y del moralismo en la tradición hispana es tan importante por esa centralidad de la vida, que no es una vida reducida a lo puramente biológico, sino donde hay unos componentes biográficos fundamentales. Por ese motivo, nuestra filosofía, el género que mejor, ya digo, el género que más se ha practicado y el que más interesante en la filosofía en castellano, es ese género que mezcla lo personal con lo político. Estaba leyendo, leí hace un par de días el libro de Nona Fernández, Voyager, que es un libro en el que mezcla pues la epilepsia no sé si era epilepsia o algo así, la epilepsia de su madre con el rebautizo de 26 estrellas, llamándolas según los nombres de 26 fusilados en el desierto de Atacama, y hablando de las constelaciones de ideas y las constelaciones neuronales y la relación con su propio hijo, y bueno, todo lo que fue el estallido social aquí en Chile, etcétera. Y me parecía que ese libro estaba en una tradición que se le puede remontar a las meditaciones del Quijote, de Ortega, y mucho más atrás, ya digo, hasta la propia vida de Santa Teresa de Jesús, y que tiene figuras como el laberinto de la soledad de Octavio Paz. Digamos que es un tipo de texto donde al mismo tiempo que se está abordando el carácter nacional, se está estudiando la propia vida y se está hablando también de las ciencias. Pues, bueno, eso por ahí iría la cosa, ¿no? O sea, que sí, totalmente de acuerdo en que y respecto a lo del partido, claro, yo creo que es importante diferenciar entre sistema y escuela, ¿no? Es cierto que en las escuelas suelen apoyarse en sistemas, y la tendencia natural de los ismos, por su imbecilidad, es que los báculos efectivamente se repartan, se produzcan en masa, y entonces tú ya no pienses, sino que seas sistemático por mente ajena. Entonces hay muchos que creen que no están haciendo doxografía porque hacen solamente doxografía de un filósofo, ¿no? Entonces, si haces doxografía de 30 filósofos, eres un historiador, pero si haces doxografía solo de Gustavo Bueno, eres un pensador sistemático y duro, cuando lo único que haces es repetir como un papagayo lo que ha dicho uno en lugar de 30. ¿Bien? Entonces, para mí el sistema tiene que ver con una pretensión, a veces sí, prometeica y absurda y loca, no lo quiero negar, como una búsqueda del dorado, efectivamente, donde uno se aventura en la selva a por todas, ¿no? A comprender la realidad en su totalidad, y por eso creo que al final termina fracasando. O sea, todos los sistemas son más interesantes por los problemas que abren que por los presuntos teoremas que cierran, ¿no? Pues Kant, Hegel, todos los que nos interesan, incluso Marx con el problema que tiene en El Capital entre el libro primero y el libro tercero, la transformación de valores y precios. Estos filósofos son más interesantes por sus problemas que por sus teoremas. Pero esos problemas emergen inevitablemente de esos teoremas y poemas que intentan conectar y que conectan creativamente. Por ahí iría la cosa, ¿no? Entonces,
la escuela lo que hace es obviar los problemas como si ya fueran teoremas, convertirlos en el fondo en teoremas y repetir y replicar constantemente, sin un trabajo creativo y generador, lo que ya dijo el maestro, que es lo que se le puede echar en cara a todos los discípulos, todos los buenos discípulos que han sido malos maestros, ¿no? Porque se han convertido al final en la versión degradada de los que le enseñaron. Y por ahí iría la... Entonces, mi intención es ser sistemático, porque no se puede dejar... Yo soy el hombre más asistemático que pueda haber, pero me doy cuenta de que es inevitable serlo, que yo ya me van invitando, termino dando muchas charlas y conferencias y en todas ellas voy diciendo al final cosas muy parecidas. Intento innovar, intento ser gracioso y simpático, pero termino al final siempre diciendo sota, caballo y rey. Entonces, el sistema no es algo que de nuevo, el sistema es algo que descubres o que construyes, pues ambas cosas, ¿no? Yo voy descubriendo en mí, por lo que he ido ya construyendo, que estos son los conceptos sobre los que se puede sostener o inevitablemente se sostiene lo que pienso sobre el resto de campos. Una cosa es eso, una cosa es pretensión de cerrar el mundo y otra cosa es dar el mundo ya por cerrado, la diferencia entre utopía y pensamiento Alicia. Digamos que los escolásticos caen en el pensamiento Alicia de pensar que la utopía ya se ha realizado en el día a día, que el mundo ya está reconciliado y que podemos vivir armónicamente en una democracia orgánica, etcétera. Bien, entonces por ahí la cosa. Y con eso yo creo que también está respondiendo a la pregunta sobre el vitalismo, más o menos, es decir, efectivamente, la influencia del vitalismo es fundamental. Ortega y Gasset, con el tema de la razón vital, para mí es un autor de cabecera. Y sí. Y el tema de la recursividad no se puede escapar a ella. O sea, lo que hay son círculos viciosos y círculos virtuosos. El tema de la circularidad hermenéutica, de que la filosofía parte de unas preconcepciones para iluminarlas y que en el fondo solamente es un proceso de refinamiento de nuestros prejuicios, ese es el punto de partida, que es un punto de partida ya in medias res. Por eso siempre estamos subidos ya en el tren de la filosofía, sea esta mundana o académica, y desde ese tren que ya está en marcha, pues intentamos cambiar de vía o echar mano del freno, lo que toque. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Me pareció interesante esto de la genialidad, por ejemplo. ¿Hablas un poquito más alto para que te oigan allá al fondo? Me pareció interesante lo que hablaste sobre genialidad también, sobre todo esto de que un género, digamos en la música, en el arte, se surge con estas como obras que por así decirlo parten aguas en cuanto a lo que puede ser se puede hacer en cierto ámbito artístico o que no. Yo diría que también tomando un poco lo que hablabas de esta cuestión de Darwin, pero hay ciertas especies que van como heredándose unas a otras, y yo diría que el género va más, o sea, en mi perspectiva, con cómo esa obra hereda cosas a obras nuevas, por así decirlo. O sea, el ejemplo más obvio yo creo que es la novena de Beethoven, que, por ejemplo, que parte que por así decirlo cierra el clasicismo, abre la época romántica, pero que contrasta a eso está la obra de Carlos Gesualdo, que es un compositor renacentista, que si tú lo escucháis no tiene nada que ver con lo que hacían, por ejemplo, gente como Palestrina, como Lazo también. O sea, es una cuestión hipercromática, o sea, como casi como si escuchara algo de Wagner más que algo del Renacimiento. Y claro, tenemos como... Amigo, es que yo tengo el público delante, ¿puedes abreviar un poquito? Sí. Perdón, perdón. Que más que la genialidad de la obra en sí, de la obra en el vacío, es cómo esta comunica ideas que toman otras personas a futuro. Claro. Vale. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, yo quiero contar las consecuencias políticas de algunos fundamentos acá. Por ejemplo, el tema de reconocer que el báculo es un báculo entre muchos. Pensando en todas esas cosas concretas, por ejemplo, hablando del mundial justamente, el tema de cuando uno critica a estos estados como Qatar, por ejemplo, por sus restricciones a la comunidad LGBT, por ejemplo, no solamente por una cuestión como... O sea, siento que también es realmente no sea con cierta reducción de verdad, al menos. O no, ahí como sería tu opinión. Y
Y el otro respecto a este tema acá en Chile, los expertos, como sí. está muy adecuado la discusión, ¿qué se puede decir ahí? Como que, sí, vale. ¿qué función tiene eso realmente, o realmente debiese tener una función preponderante a la hora de llegar a acuerdos políticos? Ya, sí. ¿Alguna cosa más? Sí, yo quería preguntarle ¿por qué regala el sistema y no lo vende? Vale. ¿Alguna...? ¿Sí? Sí, yo, escuché cuando hablaste de la ética que usaste el concepto de distribución. Sí. ¿Qué posición tomaría el pluralismo genérico entre la discusión entre distribuciones de conocimiento? Eso está muy bien, sí. ¿Alguna cosita más? Sí. Aparte de ese tema filosófico, ¿cómo se podría conseguir la economía? ¿Cómo se podría...? Vale. Joder, macho. Bueno, por ese motivo lo regalo y no lo vendo, porque... para no tener que enfrentarme a estas preguntas. Sí. Bueno, entonces... Venga, vamos con los expertos. Claro, lo que he propuesto es que la filosofía en el fondo es una disciplina que no puede ser especialista, que no puede cerrarse como una especialidad más, que la filosofía tiene un componente interdisciplinar y que se ocupa de aquellos campos en los que es inevitable tener una opinión. Aunque no lo quieras, tú tienes una opinión política, tienes una opinión estética y tienes probablemente una opinión sobre el conocimiento del mundo y la realidad, ¿vale? Como campos así muy genéricos, lo uno, lo bueno, lo verdadero, sobre eso tienes algún tipo de opinión mediada por los medios de comunicación, la ideología, lo que sea. ¿Bien? La presencia de los expertos en la política es muy problemática porque pretende abordar como si fuera una solución técnica, lo que en el fondo es un choque de báculos, un campo en el que inevitablemente alguien va a quedarse atrás, ¿no? Donde pretender ser totalmente ecuménico y pretender dar a cada quien lo suyo es caer en una visión eticista o buenista de cómo funcionan las cosas. Entonces, en la política los cambios se producen evidentemente por una correlación de fuerzas o de debilidades. Es una expresión que utilizó mucho Manuel Vázquez Montalbán para hablar de la transición española. La transición española, y supongo que también la transición chilena, era una correlación de debilidades, ¿no? El franquismo estaba débil, pero también estaba muy débil la oposición, entonces llegamos un poco a un pacto de caballeros de apoyarse los unos en los otros para mantenerse y sobrevivir unos años, unas décadas más. Entonces, por ahí iría la cosa. Una cosa interesante del proceso constituyente aquí en Chile es que veo, no sé, y es una cosa que se repite constantemente en la historia hispánica, veo este interés y esta visión redentorista de las constituciones. O sea, algo muy característico de la historia hispánica es pensar que muchos problemas se resuelven con la creación de una constitución mejor, ¿no? O sea, yo creo que en ninguna otra región del mundo ha habido tal fascinación por el sueño de el gobierno de las leyes, ¿no? Que gobiernen las leyes en lugar de los caudillos, o sea, como hemos sufrido muchos caudillos, dictadores, reyes, etcétera, tenemos un amor por las leyes, por esa ley que no es la actual, sino la por venir, ¿no? Una constitución que nos salve, que nos redima, etcétera, ¿no? Entonces, y buena parte, por ejemplo, del lavamiento de cara de la colonización de Hispanoamérica va de la mano de pensar que lo único que existían eran las leyes de Indias, ¿no? Hemos tenido muy buenas leyes, pero muy malos gobernantes. Entonces, hay una fascinación, un sueño por esa constitución por venir, ¿no? Eso ha pasado constantemente en España también. De hecho, bueno, hay toda una tradición que se llama el neoconstitucionalismo, que empieza en Bolivia, Venezuela, etcétera, que es la idea de que basta con poner algo en la Constitución para que se cumpla, ¿no? Pero es que inevitablemente quien gobierna no son las leyes, sino los hombres, o las mujeres, o los seres humanos. Entonces, con una mala Constitución, si los que gobiernan tienen predisposición, por ese motivo la política no se puede cerrar de manera experta, porque si fuera una cuestión jurídica, técnica, de un articulado sistemático, casi axiomático, de teoremas que se van encadenando como derechos fundamentales que van matemáticamente unos detrás de otros, casi se podría volver algorítmico. Pero como en la política siempre hay generaciones por venir, siempre hay intereses que no se tienen en cuenta, siempre hay alguien que termina perdiendo y alguien que termina ganando, ahí es donde interviene el sentido común. Entonces, al final, los expertos pueden venir en un segundo momento como fideicomisarios. A mí este término lo utilizaba mucho un maestro mío, Antoni Domènech, quien
pues señalaba eso, que los políticos en democracia son personas en las que se pone fe, son comisarios de la fe, pero que esa fe, igual que se tiene, se pierde. Y las razones por las que se gana o se pierde la fe no tienen que ver con el expertizaje. ¿Hay una palabra allí levantada? ¿Sí? Es breve y muy directamente relacionada con lo que explicó, o explicaste. ¿Cómo dices? Con lo explicado. Ah, vale, sí. Que no me quedó del todo claro cuál es el rol de la generosidad, la generalidad, y no recuerdo el tercero. Sí. Con esta lógica de lo consumido es objetivo final, como me cuesta como unir esos dos segmentos. Vale. Vale, te apunto aquí, después de la economía voy a lo tuyo también. Efectivamente. O bueno, voy a lo tuyo directamente. Mira, habrá quien diga que en fin, que lo que sea, el feminismo, el antiespecismo, el ecologismo, estos son moderneces, ¿no? Que estos son constructos, esto es una cosa contemporánea, una frivolidad, algo que tiene muy pocos años, que va a durar nada, que es, bueno, una cosa de juventud, etcétera, ¿no? Y entonces critican desde una perspectiva estática de los derechos ya dados o del Código Civil o del Código Penal, lo que debería considerarse lícito o ilícito, ¿no? Pero por encima de ese nivel jurídico, de lo que se considera abuso, violación, etcétera, hay un juicio social, un juicio ético sobre lo que es legítimo o ilegítimo, lo que está bien o está mal hacer, ¿vale? Con independencia de lo que digan las leyes. Las leyes, en el fondo, son la traducción, o deberían ser la traducción de las costumbres. Bueno, también este es un tema muy clásico que está estudiado por Marx. Con Marx, la famosa cita célebre sobre la Constitución de Cádiz, que hablaba de la guerra de independencia española, diciendo que en las Cortes de Cádiz había ideas sin acciones y en los guerrilleros había acciones sin ideas, ¿no? Entonces, como está todo el rato lo mismo, darse unas leyes que no están a la altura o que no están a la altura de las costumbres reales del pueblo, ¿no? Los constitucionalistas de Cádiz estaban combatiendo al francés al mismo tiempo que asumían o pretendían aplicar en España un constitucionalismo ajeno a sus costumbres. Entonces, en la generosidad en el campo de la ética crea nuevas formas de distribución, y ahí voy acercándome al tema de distribución, reconocimiento. Utilizaba la expresión distribución por influencia de la filosofía analítica. Yo estudié en Barcelona el máster de filosofía analítica y mi TF, no sé cómo se llaman aquí, mi TFM, mi trabajo final de máster, lo hice sobre Derek Parfit, que ha trabajado mucho el tema de la justicia distributiva. O sea, entender que al final la justicia tiene que ver con cómo se distribuyen los bienes. Los bienes son naturalmente escasos, tenemos que ser justos porque no hay superabundancia. Es decir, si hubiera... de hecho, el sueño marxista es incrementar los medios de producción y democratizarlos lo bastante como para que haya suficiente y bastante para todos, ¿vale? Y ahí, en una situación de cornucopia material, no se necesita la justicia. O sea, si tienes superabundancia de todo, pues por ejemplo, el aire en principio, que es así muy abundante, no tenemos que ser justos en me toca a mí tantos metros cúbicos de aire o de oxígeno, ¿me explico? Cuando las cosas empiezan a ser escasas, se tienen que empezar a distribuir. Entonces, también el reconocimiento se distribuye, ¿no? También el reconocimiento se distribuye, porque no se puede reconocer a todo el mundo por igual, ¿no? Es decir, de hecho, reconocer a todo el mundo por igual supone que tu reconocimiento se reduce a cero. Yo a veces a los alumnos que siempre se ponen así muy rojos y muy comunistas en clase, les digo, pues bueno, vamos a ser comunistas también aquí en esta clase, y entonces no os voy a puntuar según vuestra contribución marginal del trabajo, sino que os voy a garantizar una especie como de renta básica universal y os voy a poner a todos un 5. Os voy a poner a todos un 5, ¿no? Entonces, la pregunta es, sabiendo que vas a tener un 5, porque bueno, el que tiene un 10 pues tendrá que distribuir su nota, tendrá que pagar unos impuestos por ese 10 que ha sacado y compartir con el que ha sacado un 3 y tiene que está un poco deficitario, ¿no? Entonces, la atención y el reconocimiento también es algo que es limitado y por tanto es susceptible de redistribución. Por ahí iría las observaciones que yo podría hacer. Efectivamente, existe una economía afectiva, igual que una economía material, incluso habrá quien diga que los afectos tienen una realidad material bien concreta y que no son una superestructura, esa es también mi posición. Entonces, por ahí iría la cosa, no lo veo como algo separado. Es decir, tiene que ver también con... De hecho, muchas de las apuestas relacionales
primero el anarquismo y más tarde el feminismo, esto de la anarquía relacional, el poliamor, etcétera, tiene que ver con cómo se distribuyen los afectos. Y si tú vas a darle una jerarquía casi monárquica a tu pareja sobre tus amigos, sobre tus familiares, sobre tus vecinos, etcétera. O sea, el poliamor, tal y como se expone, se defiende, se articula, no es un tipo de relación, sino un replanteamiento de cómo son las relaciones, es decir, de cómo se distribuye el afecto, el cariño, el cuidado, todo ese tipo de cosas. Y lo de la economía ya... lo de la economía no sabría ni cómo responderlo. Bueno, ahí podría hacer una observación, ¿no? Creo que leí en Twitter que la economía es la astrología de los hombres. ¿Vale? Bueno, sí, también. Cualquiera de las dos vale. Y me interesó porque, claro, habrá quien piense que la astrología guarda la misma relación con la astronomía que la economía con la ecología. ¿Bien? O sea, estábamos hablando del nomos y del logos, ¿no? De la ley y de la palabra. Entonces, claro, una cosa es cómo los planetas se regulan y otra cosa es lo que decimos sobre esos planetas, ¿no? Pues que están en Acuario, en Escorpio, en lo que toque, ¿no? Y lo mismo sucede con la economía, pero al revés. Es decir, en la economía, en las leyes, en lo que tiene que ver con el oikos, con la casa, digamos que la economía es una pseudociencia más parecida a la astrología que a otra cosa, mientras que la verdadera economía es la ecología. O sea, la ecología es el discurso racional sobre la gestión de los recursos que son necesariamente finitos y que no pueden darse como una externalidad positiva que puede uno abusar o explotar ad infinitum. ¿Bien? Entonces, por ahí iría la observación. O sea, por ahí iría la observación de cómo abordar la economía como una disciplina no estrictamente humana, sino que también interviene en ella una serie de factores naturales, y como la economía / ecología debería ser una disciplina que en vez de caer en una visión antropocéntrica, donde el ser humano es dueño y señor de los recursos naturales que le vienen dados por la gracia de Dios, pues forma parte de un sistema más complejo, medioambiental, donde hay otras especies con también sus intereses, etcétera. Por ahí iría la observación, más o menos. Sí. ¿Y por qué lo regalo? Pues por este tipo, ya lo he dicho, pues lo regalo por ese motivo. No sé si da tiempo, ¿ya estamos fuera de tiempo o cabe la posibilidad de otra pregunta? ¿Estamos bien? ¿Sí? Vale. Es que tengo dos señores, entonces yo tengo dos amos, entonces yo miro aquí a... Bien, ¿más preguntas? Sí. Venga, una. Entonces, una pregunta que se la hice antes, pero que es conveniente para todos los alumnos. Usted es muy joven, es muy inteligente, pero quiere decir que lo mismo que Platón, lo mismo que Hegel, tiene primer periodo, segundo periodo. ¿Qué caso le hacemos a usted en ese momento que está en el primer periodo? Ahora bien, le voy a dar una solución. Quien habla en el primer periodo, tanto Platón como Hegel, es la seguridad. Quiero que nos defina un poco la seguridad. ¿Qué es la seguridad? Vale. ¿O es inseguridad? Vale. A ver, ¿alguna otra pregunta? Sí. Una pregunta que va en relación con lo que dice mi abuelo. Quería preguntar hacia dónde va Ernesto Castro ahora mismo. Hace poco sacaste tu libro y quería saber si ahora tienes planeado hacer otra cosa o si planeas seguir con el sistema y perfeccionarlo, sacar un libro sobre el sistema y ir tratando tal vez de forma más sistemática estos conceptos que dijiste a lo largo de la charla. Vale, sí. Bueno, mi pregunta tiene un poco una predisposición porque particularmente estoy interesado por un concepto, la felicidad, y quería preguntar si dentro de tu propuesta del naturalismo genérico, ¿cómo se estaría entendiéndose eso, el concepto de felicidad como... ¿De historicidad? Sí, historicidad. Vale.
¿Otra vez? Sí. Quería preguntarle si cuando terminase la charla me podía sacar una foto con... Claro, sí, bueno. Vale. Que sí. Sí, quiero entender muy bien la posición con respecto a la economía, porque me gustaría andar desde el organismo genérico en eso, porque, por ejemplo, uno revisa como los últimos avances en economía, por ejemplo, microeconomía sobre todo, cada vez existe una naturalización más grande, sobre todo que las herramientas con las que se están valiendo últimamente los economistas con la economía conductual, que tiene que ver justamente con la psicología cognitiva conductual. Por lo que si nosotros aceptamos que la psicología cognitiva conductual de alguna manera tiene fundamentos teóricos, tiene fundamentos empíricos, entonces significaría que las herramientas microeconómicas estarían adecuadas. Y por ejemplo, si nos vamos al campo de la filosofía, los mayores filósofos políticos del siglo XX, John Rawls y Robert Nozick, que por ejemplo, con esto de pie con lo de Parfit, de hecho Nozick da agradecimiento a Parfit por su trabajo en Anarquía, Estado y Utopía, ellos hicieron grandes contribuciones a la teoría de juego, así que de alguna manera no puedo entender muy bien por qué considerar de alguna manera la economía como solución. Sí, muy bien. ¿Más? ¿Uno más? ¿No? Vale. A ver, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va Ernesto Castro? Ahora mismo lo último que acabo de publicar, que acaba justo de salir a la venta aquí en Chile, publicado por Roneo, es esta compilación de textos, esta revisión de textos antiguos que se llama El Gran Paramuerto, palimpsestos todológicos, que cierra, yo creo, un tipo de libro que ya he encontrado el nombre para referirme a él, que es esto de palimpsesto. Palimpsesto pues es un tipo de texto que ha sido borrado y reescrito, y Ética, Estética y Política, Otro para el Agua, que se publicó aquí también por Roneo, Memorias y Libelos y El Gran Paramuerto, son libros un poco en esta tradición del vitalismo hispano, en donde se mezcla elementos biográficos con elementos ensayísticos, a veces narrativos, irónicos, poéticos, y es un tipo de texto que al menos en el formato de compilación ya está, es un tipo de texto que ya quiero no hacer mucho más. Porque también es un tipo de, digamos, ahí es donde podemos llamarlo incluso el agujero negro de la filosofía hispana, que es desfondarse y desfogarse en pequeños textos publicados en la prensa, en los medios de comunicación, para la intervención política y social concreta, sin la construcción de un sistema o de un pensamiento que vaya más allá del debate de esta semana o de este día. Ni Unamuno, ni Ortega Set, ni muchos filósofos, por desgracia, españoles, pero también, en fin, mexicanos, etcétera, Alfonso Reyes, etcétera, ninguno de ellos tiene un libro que puedas decir. Vasconcelos sí que tiene algún libro más sistemático en esa línea, pero faltan ese tipo. No existe un ser y tiempo, ya está, no existe un ser y la nada, no existe una verdad y método, ¿no? Lo que existen son pequeños ensayos que son más gratos de leer, que están en esa tradición, ya digo, de un cierto moralismo, que tiende a veces hacia en Gómez Dávila, por ejemplo, hacia ya la síntesis aforística. Bueno, entonces, este tipo de libros, ya digo que yo intento dejar de escribirlos, pero inevitablemente es hacia donde el burro siempre tiende a eso, ¿no? O sea, ya se sabe, ¿no?, que la diferencia entre el idiota y el listo es que el listo, cuando termina el camino, él se para, y el idiota sigue aunque el camino se haya parado, ¿no? Entonces, yo, digamos que tengo esa línea de libros, vamos a llamarlos dionisíacos, donde me divierto mucho escribiendo y hago un poco lo que me da la gana, y luego tengo una línea más apolínea que se ha expresado recientemente en la trilogía platónica, que se publicó la primera entrega este febrero pasado y se va a ir publicando en los siguientes años. Una vez que termine la trilogía, pues a lo mejor sí que me animo a publicar alguna parte del sistema, o sea, como libro. También una cosa que me interesa mucho es revisar los géneros en los que se ha expresado literalmente la filosofía. O sea, cómo existe el género del sistema filosófico, que debe ser un libro gordo, difícil de leer, que requiere de seminarios de lectura, congresos, etcétera, para ser comprendido, ¿no? Y yo no sé si me apetece escribir en ese tipo de texto, infumable, oscuro, larguísimo,
o quiero, o en el fin el sistema ya está dado. O sea, el sistema ya está dado, ya a través de este nuevo formato, que es el formato audiovisual, donde las clases y las conferencias quedan grabadas y además ustedes asisten aquí, el sistema ya se va poco a poco con sus preguntas, sus intervenciones, etcétera, reconstruyendo constantemente. O sea, hay muchos campos sobre los que todavía quiero darle una pensada, entonces no me atrevo todavía a escribir y a publicar nada. Probablemente el campo en el que empiece a explicar o a poner las cosas en negro sobre blanco será el campo de la estética, porque es en el que más... yo estoy dando una clase de estética en la Universidad Autónoma de Madrid, digamos que es un campo en el que necesariamente me tengo que repetir una y otra vez y ya tengo bastante claro lo que tengo que decir. Perdón que no contesté la pregunta que hiciste, y efectivamente, bueno, es que yo doy clase principalmente a un grupo de filosofía y música. Entonces, sí, yo había visto un par de lecturas que eso es. Es maravilloso porque la música también está situada, quieras que no, entre la ciencia y el arte, porque en la música hay una serie de unos patrones matemáticos. De hecho, los estudios pitagóricos empiezan siendo musicales y matemáticos al mismo tiempo, y luego hay una parte de inspiración, de frenesí, de voluntad schopenhaueriana que no es controlable, que no es sistematizable. Entonces, la música para mí es un arte donde efectivamente eso se ve clarísimamente. Además, los últimos cuartetos de Beethoven son un ejemplo paradigmático de cómo un artista crea su propio público. Es decir, esos cuartetos que eran considerados aberrantes y desaforados, producto de la locura o del mal oído, unos años más tarde, el público que se ha formado con eso como canon, tan solo gusta ya de ese tipo de estructuras y no de la forma sonata tradicional con los temas expuestos, reexpuestos, etcétera, ¿no? Por ahí iría la cosa. Entonces, le acaban de dar el premio Nobel a Annie Ernaux, que tiene una forma de escribir y tiene tanto unos temas como unos estilos que hasta hace 20 o 30 años serían considerados impublicables. De hecho, ya está, por ahí iría la cosa, ¿no? Entonces, por ahí iría la cosa, no voy a meter más. La seguridad lo voy a dejar para el final, evidentemente. La economía conductual, efectivamente. Sí, la economía es un ejemplo muy bueno de una ciencia que crea sus propias condiciones. O sea, porque el conductismo es un tipo de psicología que funciona muy bien en unos entornos cerrados, con unos tipos de animales. O sea, en el fondo, la confirmación del conductismo es la aplicación del modelo de la paloma de Skinner en las redes sociales, ¿no? Entonces, en las redes sociales todos somos la palomita de Skinner que le sigue dando a la palanca, aunque la palanca no esté relacionada con el sistema de refuerzo, con la alimentación, con lo que pica la paloma, ¿no? Y entonces, efectivamente, la economía tiene un cierre categorial, pero también conductual, donde es como una especie de profecía autocumplida de que en el mercado se cumplen las leyes del homo economicus racional competitivo. Pero también hay, como hemos dicho, hay una economía que no termina de comprender la economía mainstream, ¿vale? Los espíritus animales, todas estas cosas que señalaba siempre Keynes. Y yo el problema que tengo principalmente es con la macroeconomía, ¿no? La microeconomía me parece mejorable, pero me parece muy sólida y como bien dices, filosóficamente muy, muy dura, que está apoyada en la teoría de juegos, está apoyada además en un cierto individualismo metodológico que hasta cierto punto es interesante o valioso. Efectivamente, como tú bien dices, ahí lo de Rorty, lo de Nozick y todos estos va a misa, y John Rawls, etcétera, no sé, tiene más que ver con... No quiero impugnar la economía, sino que considero que la economía es a la ecología lo mismo que la mecánica clásica a la teoría de la relatividad. O sea, es un caso especial y concreto y particular de una visión más general de los recursos y de los objetos de distribución. Por ahí iría la cosa, y de disputa. Entonces, igual que la mecánica clásica es un caso particular de unas leyes generales de la teoría de la relatividad y la teoría de la mecánica cuántica, que superan y incorporan en su seno lo que dijo Newton, o lo que dijo Laplace, o lo que dijeron todos los físicos y mecanicistas del siglo XVIII. Lo mismo podría pasar con el tema de ecología y economía.
La ecología no es una alternativa a la economía, debería ser un marco más amplio, debería ser una casa más grande donde la economía tiene una cierta función para estudiar ciertos bienes, pero no todos. Porque el problema que ha habido es que la economía ha sido imperialista, como también, por eso he dicho en un momento dado, que en ciencia presuntamente no debería haber ismos, pero sí que los hay. Y bueno, aquí en este país habéis sufrido alguno de esos ismos, ¿no? Los Chicago Boys, etcétera, los conocéis, ¿no? Entonces, quiero decir, efectivamente yo no niego que a través de una doctrina del shock no se consiga imponer un tipo de conducta en un determinado pueblo y que los dictadores, los hombres y las mujeres que necesariamente tienen que gobernar los países crean a imagen y semejanza a sus pueblos, ¿no? Eso es así, uius regio eius religios, según el rey así la religión, ¿no? Pues lo mismo pasa con el tema de la economía. Cuando se aplica por medio de la doctrina del shock un cierto modelo económico en un determinado país, se crean unos sistemas de conducta que refuerzan los prejuicios acerca de cómo funciona la economía, claro que sí. Pero bueno, yo sé que me estoy metiendo en un camino, en una senda muy peligrosa. La historicidad. A mí me interesa mucho la historia, soy un gran aficionado a la historia y... vaya palabra, vaya frase, ¿no? Soy un gran aficionado a la historia. Esto es como la gente que dice, mis dos grandes aficiones son el vino y las mujeres, ¿no? Bueno, el vino y las mujeres, o el piscola, las mujeres y la historia, ¿no? Entonces... creo precisamente que lo que falta en filosofía es un conocimiento más profundo de las escuelas historiográficas del siglo XX. Entonces, en filosofía seguimos haciendo historia de la filosofía como una historia de los reyes, como una historia evenemencial, que dirían los de la escuela de Anales. Es decir, hablamos de Descartes, de Kant, de Schopenhauer, o da igual, o de sus alternativas femeninas, porque al final la revisión del canon es una revisión que lo único que hace es tirar una estatua para poner otra en su lugar, ¿no? Entonces, lo que hay que eliminar es el concepto mismo, lo que hay que eliminar es el pedestal, lo que hay que retirar es el pedestal, o esta idea de que la filosofía tan solo trata sobre los picos más altos del conocimiento y que esos filósofos representan ideográficamente a su periodo. Descartes nos interesa porque no es un francés típico del siglo XVII. Es al revés, o sea, los filósofos que nos interesan son los raritos de cada época. Hay que darse cuenta de que por debajo de la historia de la filosofía hay una historia de las ideas que ha sido mucho más continua y homogénea, donde hay una serie de creencias que se mantienen en el tiempo y donde Heidegger no cambia para siempre la forma de pensar acerca del ser. ¿Bien? Y esto tiene que ver con lo que tú también preguntabas, que efectivamente ciertos artistas cambian el canon, pero ese canon no queda cambiado para siempre, siempre puede ser susceptible de revisión. Es más, los grandes escritores convierten a los autores que venían antes en sus predecesores, en los que escribieron. Borges tiene un texto muy conocido sobre ese tema, ¿no? Cuando uno ha leído Kafka, de repente ve prekafkianos, ¿no? De repente en la filosofía en España hemos tenido además, en la tradición hispana hemos tenido el problema de que los ismos nos los han puesto a nosotros. Es decir, nosotros tenemos de repente el positivismo, el vitalismo, los erasmistas, el krausismo. Claro, es que la filosofía española se construye, el canon nacional, la idea de que las filosofías tienen una denominación de origen nacional es un invento del siglo XIX. Hasta Víctor Cousin, que empieza a imponer la filosofía como una asignatura obligatoria en secundaria, Descartes no lo ha concebido como un filósofo francés. Bueno, a día de hoy se explica en Italia a Santo Tomás como filósofo italiano, a Santo Tomás, ¿no? Que dio toda su vida clases en París. O en España explicamos como filósofo español a Vives, que se marchó de España con 17 años, a su familia se le montó un proceso inquisitorial, su padre ardió en la hoguera y a su madre se la desenterró para volverla a quemar, ¿vale? O sea, Luis Vives, que se fue de España con 17 años, no escribió en castellano casi nada, todo está escrito en latín, vivió la mayor parte de su vida en Brujas, en Países Bajos, etcétera, es un filósofo español, porque nació en España, ¿no? Entonces, esa idea de que donde naces te define como te mete en un canon y no en otro, es lo que ha hecho que, por cierto, nuestra tradición literaria y filosófica se ha fragmentado. Lo veníamos comentando en el taxi con Carolina, que en España no se explica a Ercilla, la araucana. Ustedes van a España, a catedráticos de filología, y no saben qué es la araucana. Ustedes sí que saben lo que es la araucana, ¿no? Por lo menos. Y lo saben ustedes
porque se considera que ese es un poema sobre tema chileno, temática chilena para los chilenos, ¿no? Entonces, y así pasa con Gertrudis Gómez de Avellaneda, la escritora cubana, que estuvo a punto de entrar en la Real Academia de la Lengua. Los de la Real Academia estaban dispuestos a saltarse su principio de no incorporar a mujeres en la academia, incluyéndola a ella. No se explica, ni siquiera en la versión feminista del canon literario español se explica, porque como nació en Cuba, aunque Cuba fuera entonces España, claro, lo veníamos diciendo que al final siempre desembocamos en la pregunta de dónde empieza y dónde termina España, pero ya sé que esto no les interesa nada a ustedes. Entonces, la historicidad, para mí eso es fundamental, ¿no? La escuela de anales, la idea de la historia de las mentalidades, la historia de las ideas, precisamente eso es lo que nos sacaría de la doxografía, eso es lo que nos sacaría del culto a los héroes, a la filosofía como un conjunto. A mí me interesa mucho este tema de lo genial. Para mí lo genial no tiene tanto que ver con que la obra sea testimonio de una vida excepcional, sino que la obra precisamente supera lo mediocre de la experiencia vivida. O sea, no hay gran hombre para su ayudante de cámara. Esto es una cita de Hegel, ¿no? El que tiene que cambiarle los calzoncillos a Napoleón, no ve en Napoleón al general que más batallas ha ganado en el mundo, ¿no? Entonces, la perspectiva histórica nos permite poner en su lugar a esos grandes hombres o mujeres. También nos evitaría muchos conflictos respecto al canon, a este tema del canon, de quiénes entran, quiénes salen, si debe haber indígenas o no indígenas. Y una cosa muy interesante que yo aprendí, sobre todo en México, es darme cuenta de que la filosofía en muchos países no tiene por qué articularse individualmente bajo la forma de ensayos escritos por grandes cabezas pensantes. Entonces, en México yo me di cuenta de que la filosofía había sido desplazada muy justamente por la antropología. Y que el estudio del pensamiento de los pueblos indígenas era tan interesante o más que el estudio de Vasconcelos, o de Ortega, o de Reyes, o de Octavio Paz, ¿bien? O de Garro, o de Elena Garro, o sea, da igual, no estoy intentando como sesgarlo hacia qué malos estos hombres blancos, heteros, no va por ahí la cosa. Va por precisamente quitarse este prejuicio individualista o individualizante, y la historia es la disciplina clave para eso. Entonces, la seguridad. Sí, yo creo que con los años, justamente lo que yo por lo menos he ido adquiriendo, después de mucho hablar y mucho dar charlas por aquí y por allá, es una cierta coherencia retórica. O sea, al final, incluso para transmitir dudas, preguntas, problemas, uno tiene que estar lo suficientemente seguro y firme como para exponerlo como una frase con sujeto, verbo, predicado. No puede, en mitad de la frase, de repente dudar en si el verbo es este o el otro, ¿no? O sea, tiene que haber es decir, sobre toda, que es una cuestión también muy de Wittgenstein, Ortega, etcétera, sobre toda duda, o sea, toda duda parte de una certeza previa, ¿no? No existe una especie como de duda metódica, radical, hiperbólica, que dude de todo. Incluso cuando estás dudando de todo, en la manera cartesiana, no dudas de que el latín sigue funcionando, y que si dices cogito ergo sum, cogito es un verbo conjugado, o sea, crees en la gramática del latín. No puedes dejar de creer en la gramática del latín, al menos para enunciar la duda que tienes entre manos. ¿Bien? Entonces, para mí esta apariencia de seguridad o de vehemencia o de casticismo que también se ha dicho, yo creo que tiene que ver pues con el propio formato, ¿no? O sea, al final el propio género de esto que está aquí pasando, que es el de la conferencia, pues tiene también sus reglas. Y yo, cuando era joven, pretendía subvertirlas, vistiendo de una manera un poco desaforada, dejándome unas greñas tremebundas, pintándome las uñas, y poco a poco me he ido dando cuenta de que si uno cumple con el rito en sus apariencias más superficiales, puede, en las partes más interesantes y profundas, subvertir la forma en la que se entiende esto de viene alguien tal y da una chapa y se le aplaude y luego se le hace preguntas, etcétera. Es inevitable, o sea, al final me han preguntado hasta cómo montar una economía, ¿no? O sea, quiero decir, siempre pasa lo mismo, ¿no? Lo de los expertos, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, yo no quiero venir aquí no vengo como experto, es más, yo insisto que los expertos son ustedes. Ustedes deberían ser, si les interesa este asunto, los que en relación a esto, de manera amigable o hostil, pues digan el naturalismo genérico no vale para nada, o el naturalismo genérico me podría valer para hacer este trabajo, o escribir este ensayo, o bailar este vals. Entonces, vale, por ahí va la cosa, pero inevitablemente se cae, o sea, es inevitable que se generen, aunque cuestionemos
potestas como el ejercicio despótico del poder, es inevitable que emerja la autoritas, que es el poder que no ejerce sobre los demás, sino que los demás te atribuyen. Entonces ya una vez que me habéis atribuido el poder de hablar delante de vosotros durante 1 hora y media, pues o más, pues lo único que cabe es también asumir la responsabilidad que acompaña ese poder. Ya está, por ahí va la cosa. Un gran amigo me señaló que había una diferencia fundamental entre los profesores que mandan callar y los profesores que hacen enmudecer. Y son 2 tipos de silencio totalmente distintos, ¿no? Pero bueno, ya está, no vamos a entrar en más disquisiciones. Cerramos.